Sean todos cordialmente bienvenidos a este curso de actualización en diabetes. El tema que vamos a tocar el día de hoy es orientando el tratamiento de la diabetes a las necesidades del paciente. Y lo que debemos de tener como importante es que la educación continua es hoy en día central para el desarrollo de cualquier profesión, particularmente en medicina, donde el conocimiento científico y el tecnológico avanza de forma impresionante. A través de este curso de actualización en diabetes, se presenta un panorama integral de la atención en la enfermedad. Los temas a tratar el día de hoy van a ser el paciente y el ejercicio, conteo de hidratos de carbono y la tecnología, y los ajustes de dosis de insulina en días de enfermedad. Todo paciente que vive con diabetes requiere educación para el autocuidado. De estos 3 temas que vamos a tratar, el ejercicio es muy importante porque el paciente se debe mantener activo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con él de manera individualizada es establecer un plan de actividad física constante de acuerdo con su condición física. El paciente va a tener muchos beneficios metabólicos. Por ejemplo, el ejercicio va a mejorar la sensibilidad a la insulina, sus niveles de glucosa, de lípidos. Podemos tener intervención también sobre el peso corporal y la presión arterial. Entonces, si el paciente conoce que estos beneficios son en pro de su salud, va a poder apegarse a las recomendaciones de actividad física que hagamos como sugerencia. El ejercicio también disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad y mejora el ánimo. La secreción de endorfinas es muy importante para estar contentos y tener ganas de seguir estando activos todos los días. Lo primero que tenemos que hacer son los prerequisitos para la prescripción, que esto va a ser, como ya les había mencionado, de manera individualizada. Tenemos varias formas de hacerlo. Uno de ellos sería el cuestionario que se llama PAR-Q&U, que lo determina la Escuela Canadiense para la Fisiología del Ejercicio, el cual consta de 7 preguntas, las cuales el paciente debe de leer con mucho detenimiento para contestarlas sinceramente. Si alguna de estas preguntas sale con una respuesta sí, quiere decir que el paciente debe de estar en contacto muy cercano con su médico para realizar una adecuada evaluación de su estado de salud y poder prescribir el ejercicio, la actividad física de forma segura. Este cuestionario se puede aplicar en pacientes o personas desde 15 a 69 años de edad y tiene una precisión bastante importante. Posteriormente, nos debemos de encargar de estratificar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Para esto me gusta utilizar las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en las cuales la evaluación del estado de salud es integral. Se deben de estar evaluando si el paciente tiene enfermedades conocidas, si tiene síntomas o signos y si tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que estos sobre todo son los que más nos importan para el paciente que vive con diabetes. Cualquier persona que tenga alguna enfermedad metabólica, pulmonar o cardiovascular conocida, automáticamente se encuentra en riesgo alto para realizar ejercicio. Entonces, por lo tanto, se requiere hacer un estudio cardiovascular completo con un electrocardiograma y de preferencia también una prueba de esfuerzo. Si no hay presencia de enfermedad metabólica o diabetes, esta guía o este algoritmo para la estratificación te va llevando de la mano para ver si hay algún otro signo o síntoma que se deba tomar en cuenta y entonces aquí podríamos clasificar al paciente como riesgo moderado y también los factores de riesgo son importantes. Pero si estamos hablando que el paciente ya vive con diabetes, automáticamente tiene riesgo alto y entonces debemos de realizar una evaluación de su estado de salud indispensable antes de cualquier prescripción del ejercicio. Entonces, para resumir, cualquier persona con diabetes requiere evaluación cardiovascular, personas mayores de 30 años y también pacientes con diabetes que hayan tenido más de 10 años desde el diagnóstico, 10 años de evolución. Esta valoración va a incluir revisión de su función cardiovascular, porque les había comentado que el riesgo elevado de desarrollo
de enfermedad vascular coronaria es muy alto. También se debe de hacer una valoración oftalmológica para investigar si hay presencia de retinopatía, ya sea proliferativa o no proliferativa. Se debe de realizar valoración neurológica y exploración de los pies y, por supuesto, el seguimiento en el control glucémico. Con todo esto, estamos cubriendo todos los elementos que se requieren para la preparación, para la prescripción del ejercicio. Y es lo que llamamos prerequisitos. Entonces, número 1, vamos a estratificar el riesgo cardiovascular, que puede ser leve, moderado o alto, y tenemos que tomar en cuenta los objetivos, tanto del paciente como del profesional de la salud, aunque recordemos que al final nuestra atención para el paciente con diabetes es centrada en él. Entonces, él es el que va a determinar cuándo lo va a poder iniciar, cómo lo va a hacer y cuáles son sus gustos y preferencias, cuánto tiempo tiene disponible a la semana, qué días de la semana lo puede realizar, si tiene equipo, si tiene materiales, y todo eso nos da un panorama también para que nosotros pensemos cómo lo vamos a empezar a prescribir. Esta planeación de ejercicio se llama FIT. La F significa frecuencia, la I intensidad, tenemos la primera T para el tiempo y la segunda T para el tipo del ejercicio. ¿Cómo vamos a estructurarlo? Pues tenemos diferentes tipos de ejercicio, los cuales son muy importantes tomar en cuenta, no solamente quedarnos con ejercicio aeróbico, sino también incluir ejercicios de fuerza-resistencia, de movilidad, que ahí incluimos flexibilidad, y también una parte neuromotora. La frecuencia en aeróbico debe ser de 3 a 5 días a la semana, sobre todo para un buen control de la glucemia. Pero si el paciente requiere disminuir el peso corporal, se recomiendan de 5 a 7 días a la semana. La intensidad la vamos a evaluar dependiendo de la frecuencia cardíaca máxima. Y para hacer una intensidad moderada estaremos trabajando entre 64 y 76% de la frecuencia cardíaca máxima. El tiempo debe ser por lo menos 150 minutos a la semana. El tipo debe ser rítmico, debe involucrar grandes grupos musculares, pero también tenemos que progresar y tener precaución para que el paciente no se lastime. Entonces, la progresión la tenemos que organizar para ir acondicionando la condición física, y esto va a ser gradual, y poco a poco el paciente va a ir adquiriendo nuevas habilidades, y también dentro de su tema de beneficio cardiovascular le va a ir siendo más sencillo adaptarse al ejercicio aeróbico. En los ejercicios de fuerza-resistencia se recomiendan de 2 a 3 días a la semana. El trabajo, la intensidad va a ser al 60 u 80% de una repetición máxima. No hay tiempo específico para que el paciente trabaje aquí, pero la rutina sí debe de incluir ejercicios entre 8 y 10 repeticiones. Los sets deben de ser de 2 a 4 y también las repeticiones deben ser de 8 a 12 con intervalo de descanso de 30 segundos a 1 minuto. La implicación de ejercicios de movilidad serían de 2 a 3 días por semana. Por supuesto que si fuera a diario sería mejor. Y lo que se sugiere son estiramientos hasta sentir una ligera tensión o molestia muy leve. No necesita el paciente sentirse ni más cansado ni adolorido. Aquí lo que necesitamos es mantener este estiramiento de 10 a 30 segundos, poder realizar series de ejercicios de flexibilidad, ya sea estática, dinámica o propioceptiva, y el patrón de repetición va a ser de cada ejercicio de 2 a 4 veces. Y en el tema neuromotor no tenemos una intensidad determinada, pero sí el paciente debería de estar trabajando de 2 a 3 días por semana, y los ejercicios que utilizamos son ejercicios de balance, de agilidad y de coordinación. Una vez estructurado esto o pensado lo que el paciente requiere de manera individual, le necesitamos enseñar cómo lo va a realizar. Necesitamos que sepa que hay 3 fases del ejercicio: la fase de calentamiento, la fase de actividad principal y la fase de enfriamiento. La fase de calentamiento debe durar de 5 a 10 minutos, es la fase inicial, y esto nos va a permitir preparar los músculos y las articulaciones para elevar paulatinamente la temperatura y el ritmo cardíaco y prevenir las posibles lesiones. La fase 2, que es la actividad principal, es en donde nos vamos a enfocar
de acuerdo al fit individualizado, y los objetivos van a ser mejorar el funcionamiento del organismo en general y sobre todo del sistema cardiovascular. La fase de enfriamiento debe de durar 5 minutos. Esto nos va a permitir reducir paulatinamente la actividad principal y así vamos a ir disminuyendo tanto la frecuencia cardíaca como la respiración y vamos a evitar las complicaciones posteriores al ejercicio. En las siguientes diapositivas, tómense unos momentitos para leerlas porque son como ejemplos en general para saber cómo vamos a ir progresando de semana a semana estas indicaciones con el paciente. Si pensamos que el paciente no hace ejercicio de manera habitual, vamos a comenzar con un nivel bajo y vamos a ir añadiendo de 5 a 10 minutos de ejercicio cada semana. Entonces, por favor, les dejo las diapositivas para que puedan ver. Y también algo importante, el paciente muchas veces se siente muy comprometido de tener que lograr los minutos indicados de corrido, pero se le puede hacer la indicación que se pueden realizar múltiples sesiones en un día, pero cada una debe de durar como mínimo 10 minutos. Los ejercicios aeróbicos que recomendamos son caminar, nadar, bailar, remar o subir escaleras. Los de resistencia los podemos realizar con bandas elásticas, podemos realizar abdominales, pesas, pilates o ejercicios de calistenia, y los de estiramiento que nunca se les vayan a olvidar al paciente. Esta otra diapositiva nos da ejemplos de ejercicios de movilidad que cualquiera de nosotros podemos hacer, pero es importante que el paciente sepa que aún sentado frente a la computadora los puede hacer a cualquier hora del día. Lo único que tiene que saber es hacerlos un previo calentamiento y que la duración entre cada movimiento sea de 3 a 5 segundos y si los puede repetir de 2 a 3 veces al día sería genial. Los ejercicios de fuerza y resistencia en esta diapositiva se muestran con aparatos, pero también se pueden hacer, como les mencionaba, o con mancuernas o con alguna pesa, pero esto ya tendrá que ser individualizado con el paciente. Ahora bien, necesitamos tener precauciones para el ejercicio. Entonces, durante la actividad física planeada, debemos de tomar muchas acciones, sobre todo para reducir el riesgo de hipoglucemia. Lo primero que tenemos que ver es si tenemos que hacer una reducción en la dosis de insulina de acción rápida o corta. También tenemos que aplicar la insulina en sitios de menos actividad muscular. Por ejemplo, si vamos a trabajar con los brazos y las piernas, la inyección deberá de ser en el abdomen. Y también debemos consumir hidratos de carbono de acuerdo a la intensidad y a la duración del ejercicio, así como el nivel de glucosa antes del ejercicio. Por supuesto que se recomienda hacer el ejercicio después de horas posteriores a las comidas principales. Nunca hacerlo en ayuno, por favor. Las precauciones, continuando con las precauciones, el porcentaje de disminución de insulina va desde el 0% hasta el 30%, dependiendo de la intensidad del ejercicio y la duración del mismo. Si es un ejercicio de intensidad leve, moderada o vigorosa, pero que la duración sea corta, es decir, menos de 30 minutos, generalmente no hay necesidad de hacer una disminución de la insulina. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un ejercicio de intensidad vigorosa, esto significa estar trabajando a más del 76% de la frecuencia cardíaca máxima y con una duración del ejercicio larga, es decir, más de 60 minutos, aquí es en donde sí deberíamos de hacer una reducción de hasta el 30%. Volvemos a lo mismo. En este cuadrito ven las indicaciones para poder individualizar este ajuste dependiendo, por un lado, del pico de acción de la insulina y por otro, del momento que se va a realizar el ejercicio. Antes de hacer ejercicio, el paciente debe medir su glucosa y según los resultados va a requerir ya sea comer alguna colación o un refrigerio, no hacer nada o de plano no hacer ejercicio. Entonces, si el paciente tiene menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, deberá comer una ración de fruta y una ración de cereal. Si está entre 100 y 120, se recomienda consumir una fruta. Entre 180 y 250 no requiere de alimento adicional, puede realizar ejercicio, pero si está arriba de 250, no debe de realizar ejercicio y debe medir sus cetonas. Es importante también que el paciente se conozca
Entonces, las primeras sesiones deberá de llevar su monitor para estar realizando mediciones de glucosa durante el ejercicio, y cuando se termina el mismo también se debe de hacer. Ahora, el paciente debe de saber cuáles son los síntomas de hipoglucemia y estar atentos a ella, y checar las primeras sesiones también en horas posteriores al ejercicio, porque muchas veces la hipoglucemia viene de 6 a 8 o hasta 10 horas después del mismo. Otros de los cuidados durante el ejercicio es hidratarse bien, utilizar ropa y calzado acordes con la actividad que va a realizar, y, muy importante, si el paciente experimenta algún tipo de dolor o de disnea, debe de suspender el ejercicio. Cuando ya existen complicaciones crónicas de la diabetes, debemos de tomar en cuenta ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, si el paciente ya tiene retinopatía diabética, como tiene un riesgo a desencadenar hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, necesitamos evitar los ejercicios aeróbicos vigorosos y también los ejercicios de resistencia. No puede realizar levantamiento de pesas, trotar, boxeo, karate, clavado o deportes de raqueta. Si el paciente cursa con la complicación crónica de neuropatía diabética, como esta limita la capacidad aeróbica y la frecuencia cardíaca máxima, puede ocasionar el ejercicio hipotensión arterial después del mismo. Entonces, lo que tenemos que evitar aquí es ejercicios con banca y con cambios de posición muy bruscos, trotar y caminatas muy prolongadas. Lo que se recomienda con ellos para los ejercicios de fuerza-resistencia es estar trabajando con la parte superior del cuerpo y el paciente sentado en una silla. Eso le da mayor estabilidad y menor riesgo de hipotensión ortostática. Con esto tenemos que entender que el paciente necesita realizar las actividades que más le guste, que disfrute realmente cuando está haciendo el ejercicio. Las metas que vamos a fijar deben de ser junto con el paciente y deben de ser realistas. Y el plan de actividad debe de adaptarse a sus necesidades, al tratamiento, sobre todo al tratamiento con insulina, y a la presencia de complicaciones.